Hemos estado hablando en los últimos vídeos principalmente sobre el anticristo, hemos hablado del falso profeta, hemos hablado de la abominación desoladora. Algunos de estos son términos que quizá no estemos familiarizados, por lo menos algunas personas que escuchen estos vídeos es muy posible que no estén familiarizados con términos así y los vean un poco extraños. No se familiariza uno de la noche a la mañana con estas cosas. Son términos bíblicos, son términos proféticos y a veces hace falta repetir las cosas, volver a indagar en estos temas hasta llegar a familiarizarse, hasta que podamos decir, bueno, ya sabemos de qué va, ya sabemos de qué se está hablando. Algo muy importante para poder comprender mejor, poder avanzar y llegar a entender de una forma más amplia toda la temática de la profecía bíblica, de la escatología, del Apocalipsis, de los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que la Biblia nos dice acerca de cómo será el fin del mundo, cómo será la sociedad, el mundo en general, en los tiempos en los que Jesucristo iba a volver tal y como él había prometido. Así que poco a poco, si aún no te has familiarizado, si aún no te has adaptado a este lenguaje, no te preocupes, poco a poco avanzamos, vamos a ir, mientras comentamos las cosas, vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Y vamos a ver cómo tampoco es tan complicado como parecía. Sin duda al principio lo parece, pero con paciencia lo lograremos. Yo quería contarles, porque hoy queremos hablar, vamos a insistir de nuevo en todo lo que es el tema de la abominación desoladora, de la que hablamos la última vez, del tema del anticristo y del falso profeta. Ya que estos son elementos, diríamos, centrales, capitales en todo el puzzle del tiempo del fin. Así que merece la pena, de vez en cuando, es mi parecer, merece la pena que estemos insistiendo en eso, que estemos indagando una y otra vez hasta que por una parte nos adaptamos a este lenguaje, lo vamos entendiendo y por otra tenemos ya un material sobre el que avanzar. Me vino a la mente y quería compartirlo con vosotros un sueño que tuve yo hace muchísimos años. Estoy hablando ni más ni menos que del 77, así es que ha llovido mucho. Pero ya entonces yo tenía un grandísimo interés, ya estudiaba a fondo la Biblia y estudiaba a fondo la escatología, todo lo que tenía que ver con el tiempo del fin y la profecía bíblica, lo que estamos haciendo más o menos ahora. Y tuve un sueño. Por supuesto no era nada que yo en ese momento estuviera pensando. Me pilló un poquito de sorpresa, lo quiero contar. Quizá al principio no se entienda bien qué es, después sí que sentí que podía comprenderlo y ver la posible interpretación. Bueno, en el sueño yo estaba buscando a alguien y buscando a esta persona, entraba en una especie de anfiteatro. Por ejemplo, aquí en España tenemos el anfiteatro de Mérida, que es muy famoso, muy conocido, un anfiteatro romano, ya sabemos cómo es, era de estilo también griego, que era unas gradas de medio punto, es decir, alrededor, bueno, no alrededor, sino haciendo media circunferencia, enfrente de un escenario. Yo entraba allí y había gente sentada. No había una gran multitud, pero sí había gente y efectivamente allí sentada estaba esta persona a la que yo buscaba. En el escenario había un señor vestido con una capa negra, el atuendo típico de un mago. No recuerdo si llevaba alguna decoración, pero sabía que era una capa negra típica de lo que vemos en los magos, o por lo menos se veía antes en la antigüedad más, el tema de los magos que hacían en los teatros este tipo de actividad. Y también en el escenario había una media columna
con un león encima. Entonces el mago iba llamando a la gente con una gran expectación para ver qué voluntarios querían subir al escenario donde él estaba y meter su cabeza en la boca del león, que tenía precisamente la boca abierta. Así que recuerdo que había un señor, el mago tendría, pues no sé, alrededor de 40 años, y venía un señor un poco mayor que él y subía hasta donde estaba el león y entonces metía confiadamente la cabeza en la boca. Y para nuestra sorpresa, para los que estábamos allí observando el espectáculo, pues el león cerró su boca y dejó a aquel hombre como prisionero dentro de sus fauces, ¿no? Dentro de sus colmillos. En ese momento el sueño cambió porque mi vista se dirigió a lo que era el fondo del escenario, y ya sabes lo que pasa en los sueños, que de pronto te mueves y yo pues me moví hacia, como volando hacia el fondo del escenario, y aquel fondo se convirtió en una panorámica muy distinta. De pronto entré en un paisaje marítimo, en un gran paseo marítimo, donde había muchísima gente, y a la izquierda estaba el mar, algunos barcos amarrados, y la multitud que estaba allí estaban como en plan de fiesta, como si de pronto hubiera habido algo que celebrar, algo importante que celebrar. Estaban todas las familias, los papás con los niños sobre los hombros, y incluso parecía que llevaban como unas banderitas. Os digo esto, el sueño, fijaros que ha pasado tantísimo tiempo y no lo he olvidado. De hecho, fue tan claro, tan vívido, tan colorido, que prácticamente lo recuerdo tal y como lo vi. De pronto yo me fijé hacia la izquierda, donde estaba el mar, y miré hacia el fondo del mar. No sabía si lo que estaba pasando allí, por qué había esa algarabía, por qué tanta gente en plan festivo, con tantas familias, y en fin, aquello era un poco extraño. Era un poquito como si se esperaba un barco, alguien que viniera del mar, quizá muy famoso, muy importante, algo que había que festejar. Y esto es lo que, a mi parecer, le daba sentido a que esa enorme multitud de gente que estaban allí en plan fiesta, pues estuvieran a la orilla del puerto, a la orilla del mar. Me quedé fijando mis ojos en ese fondo marino, pues no sé, esperando a ver si era un barco o qué era, qué podía venir de allí. Para mi sorpresa, de pronto, allá hacia el horizonte, apareció un pájaro, que luego vi que era un águila, pero gigantesca, que surgía del mar. Y conforme sacaba todo su cuerpo y sus alas, las extendió, y en toda la envergadura de las alas me di cuenta de que había un mapa mundi. No sabía qué pensar, y el sueño acabó allí. Por supuesto, le di muchas vueltas a la cabeza pensando, ¿por qué he soñado algo tan vívido, tan claro, tan colorido, tan real, tan extraño, con estos elementos que están aquí puestos? Después fui comprendiendo. Y más adelante me fue encajando conforme